Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otra sesión del Blocutorio. Soy Juanma Murúa y conmigo está mi compañero Bruno. Bruno. Hola, buenas tardes a todos y a todas, a los que nos ven por la tarde. Soy Bruno Avelar Rosa, consultor de Cantara Sports, y tengo el placer de estar con Juanma Murúa en el Blocutorio conversando con las eminencias ibéricas en los diferentes temas que tocan al deporte. Bien, Bruno. Pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Murillo. Me ha pedido que le presente así de una forma bastante sencilla para todo lo que ha hecho. Carlos es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra y en estos momentos es presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte. Entonces, pues ya sabemos más o menos, os podéis imaginar de qué vamos a hablar. Carlos, bienvenido y muchas gracias por participar en esto, ¿no? Muchas gracias a vosotros y encantado también de compartir este locutorio y con todos los que lo puedan seguir. Muy bien. Pues, Carlos, cuando estuvimos comentando, cuando te invitamos, ¿no?, a participar en esto, pues estuvimos tanteando, ¿no?, diferentes posibilidades, diferentes temas para hablar y obviamente, un tema clave era relacionado con la economía del deporte, ¿no? Me propusiste hablar de la cuestión de la incertidumbre, ¿no?, de la importancia de la incertidumbre. Creo que, históricamente, además yo creo que lo comentábamos, ¿no?, es casi la base o los inicios de la economía del deporte y que nos comentases un poco, qué importancia, por qué es tan importante el concepto de incertidumbre dentro del deporte o de la economía del deporte, ¿no? A ver, de hecho, la economía del deporte como disciplina es una disciplina relativamente joven. Obviamente, en la presentación se habló de mi formación como economista, mi profesión también ha ido ligada al tema de la economía, por lo tanto vamos a hablar de economía. La incertidumbre en general en el ámbito económico está muy presente y en economía del deporte, como decía, se refiere normalmente la disciplina a algunos trabajos que aparecen, ya hará un poco más de 50 años, pero no mucho más, en donde por una parte Rothenberg y por otra parte Neil hacen dos contribuciones en el contexto en donde se hacen los primeros trabajos de economía del deporte, en donde la incertidumbre es uno de los elementos clave que aparece en todos estos trabajos. Hay que decir que en estas aportaciones de los pioneros de la economía del deporte están hechas en base al deporte profesional en Norteamérica y por lo tanto están pensando en un ámbito del deporte concretado al deporte espectáculo, ¿no? Deporte hoy en día, en la concepción más amplia que solemos manejar, tanto desde el punto de vista de contenidos como desde el punto de vista de lo que representa también económicamente como sector de actividad económica, contabilizamos muchas cosas más, ¿no? La actividad física, la actividad que se produce en la organización de eventos, en la prestación de servicios, la relación con la salud, etcétera, etcétera. Pero si nos limitamos a estos, como decía antes, a estos pioneros, ellos cuando analizan el mercado del deporte profesional, de hecho lo hacen inicialmente en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los salarios. Y relacionan el tema de la evolución de los salarios con la evolución de la competición. Y se preguntan, ¿por qué la competición atrae más o menos personas o cómo evoluciona la demanda, la atracción que tiene un evento deportivo, como digo, en el deporte profesional en Norteamérica? ¿Cuáles son los elementos clave? Y, entre otros muchos, hay un lugar común con dos elementos, dos conceptos que luego han sido analizados a lo largo del tiempo.
El primero tiene que ver con la incertidumbre y el segundo con lo que llaman el equilibrio en la competición. O sea, que la competición esté igualada y que, por lo tanto, como más igualada esté, pues se plantea la hipótesis de que más atractivo habrá porque no sabremos cómo va a terminar el tema y todos tienen pues mucha probabilidad de acabar ganando, ¿no? Esto es en deportes de equipo y, por lo tanto, la primera pregunta es si esto es una ley que será válida también para otro tipo de competición deportiva. El otro concepto, el de la incertidumbre, el que yo propuse un poco para manejar hoy, lo hacía pensando que a veces utilizamos la palabra incertidumbre como sinónimo del concepto azar o incluso a veces del concepto riesgo. Bueno, en un lenguaje coloquial tienen que ver, los podemos utilizar, seguramente en la cabeza tenemos algo parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, la primera cuestión es, bueno, azar, incertidumbre, riesgo, ¿de qué estamos hablando? Y luego, cuando hablamos de incertidumbre en economía del deporte y en estos trabajos también, ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de que parece que nos alejemos del tema del determinismo, es decir, no sabemos cómo va a terminar una competición. Ellos hablan de la competición, digamos, de una liga, para entendernos, ¿no? Aunque esto luego lo podríamos trasladar también a uno de los productos de esta liga, es decir, a un partido, ¿no? Un partido empieza y, en principio, pues cualquier de los dos contendientes puede salir ganando. Esto provoca una incertidumbre en el resultado, no sabemos cómo va a terminar y la hipótesis de trabajo es, como más incertidumbre haya, más atracción tendrá, por lo tanto, mayor cantidad de gente estará interesada, mayor interés tendremos en atraer a patrocinadores, a vender derechos de televisión hoy en día, etcétera, etcétera. De ahí un poco la importancia de este concepto, como digo, en el mundo de la competición deportiva, sobre todo de la profesional. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, sí que recuerdo, bueno, cuando hablábamos antes de esto, ¿no? El que me comentabas, por ejemplo, casos como el Atlético de Madrid, yo creo que en su momento también el Valencia, ¿no? Que en los años que bajaron a segunda, resulta que llenaban más los estadios. Más que luego dándole vueltas decías, claro, es que también en ese caso depende mucho de la escala. O sea, quiero decir que el impacto igual en el Atlético de Madrid resulta que llenaba más su propio estadio, pero el valor global de la liga no ha disminuido. Y pensaba, por ejemplo, en la Premier, ¿no? Que si hay algo que siempre se ha valorado es precisamente esa incertidumbre que, bueno, tampoco tengo muy claro, ¿eh? Cuando diferencias entre incertidumbre, balance competitivo, esa relación, ¿no? Bueno, balance competitivo en el sentido este, ¿no? De que cualquiera puede ganar, pero que eso, que digamos que igual el impacto sobre un equipo, sobre las arcas de un equipo, pues puede ser incluso positivo el ir delante y yo qué sé, ahora el Barça, ¿no? Que lleve 11 puntos y que la gente se anime a ir, en sus arcas sí, pero la Liga, en cambio, es inferior, ¿no? Pero tienes ahí sí que hay que diferenciar. El inglés, que es una liga que se está valorando, incluso desde el punto de vista económico, se está valorando año tras año y tiene un campeón perpetuo casi, ¿no? Que es el Bayern Múnich, que está ganando todos los años lleva 9 enseguida, creo. Ya. Y 9 años en que la liga alemana se ha valorizado desde el punto de vista económico. Claro, fíjate que, a ver, aquí hay dos cosas importantes a considerar. Como se hace siempre cuando se hace un análisis, una evaluación económica, la primera pregunta es, ¿esta evaluación económica la hago desde qué punto de vista? Y, por lo tanto, el punto de vista de la liga puede ser uno y el punto de vista de todos y cada uno de los que compiten en esta competición, sea una liga de fútbol, sea un torneo de tenis con deportistas individuales, etcétera, pues la perspectiva de cada uno de ellos será ligeramente diferente. No muy diferente, pero sí ligeramente diferente. Entonces, este punto. Con lo cual, a partir de aquí, deberíamos decir, bueno, ¿vamos a hablar de la liga o vamos a hablar de los clubes? ¿No? Bueno, no se trata de esto, pero para que se entienda un poco la importancia de decir el punto de vista cuando uno valora económicamente un determinado fenómeno. Segunda cuestión, ¿a qué liga o de qué equipo nos estamos refiriendo? En una competición cerrada como la de los deportes profesionales en Estados Unidos y Canadá, o una competición abierta con ascensos y descensos
y clasificaciones para Europa o no para Europa, de primera, de segunda y de tercera categoría, como las competiciones de fútbol en Europa. Es lo mismo en la competición masculina que en la femenina, ya que ahora estamos hablando también de deporte femenino. Es lo mismo en el fútbol que en otros deportes que mueven menos dinero, lo cual cada uno de ellos tendría seguramente unos condicionantes diferentes que hacen, esta es un poco una primera conclusión, que no hay una ley general, ¿no? Bueno, ya pasa en general en economía, ¿no? Todo el depende de muchas cosas más, pero no hay una ley general que sirva para todos los casos. En segundo lugar, decías lo de la incertidumbre, el balance competitivo, esto que, ¿cómo determina la demanda? Finalmente estamos hablando ahora de la demanda, la atracción, ¿no? Bueno, a su vez tendríamos que pensar, estamos hablando de la demanda de la gente que desea ir a presenciar una competición en directo, en asistencia física a un recinto deportivo, o estamos hablando de la demanda de asistencia a través de medios de comunicación, de dispositivos móviles, televisión, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos es un mundo diferente, ¿no? Y las primeras conclusiones, también para concretar temas, es que la demanda que determina la asistencia en directo tiene factores explicativos que no tienen la misma orden de importancia, vamos a llamarle así, que la demanda televisiva. Aquí el tema del suspense, de qué va a pasar y tal, se comporta diferente el aficionado, que además ha pagado su abono y es el que va como fiel seguidor de su equipo, vaya bien, vaya mal o vaya regular, que el que pincha, sobre todo si es con un pay-per-view, una retransmisión deportiva por televisión, ¿no? Con lo cual, todo es un mundo complejo, pero un poco para aclarar el tema, respondiendo a la pregunta, es ¿qué variables determinan la demanda? En general, para clasificarlas de una forma entendedor, que se entienda bien para todos, en primer lugar hay variables de tipo económico. El precio de la entrada, si es en presencia y también si es un pay-per-view, por lo que pagamos a un operador de televisión, la capacidad adquisitiva de la persona. Luego hay variables de entorno, ¿no? La meteorología, el horario, si lo retransmiten o no por televisión, en definitiva lo que en economía llamamos costes de oportunidad. Es decir, ¿qué haría si no voy a ver el partido de lo que sea? Tercer tipo de variables son los que llamamos la calidad ex ante. O sea, antes de hacer un partido podríamos pensar, bueno, los que están arriba de una tabla clasificatoria son más buenos. Y por tanto, si compiten dos de los de arriba, la calidad del producto, del partido, será mejor. Esto ex ante es cierto, vaya usted a saber luego a posteriori qué es lo que sucede, ¿no? Y luego, el cuarto capítulo de variables son estas ligadas al concepto de la incertidumbre. No sé lo que va a pasar, ¿eh? Porque si supiera lo que va a pasar, ya no tendría tanta emoción. Seguramente alguien pensará, bueno, yo como soy forofo de un determinado equipo, lo que quiero es ir a ver cómo gana mi equipo. Y si intuyo que mi equipo va a perder, pues igual me lo ahorro, ¿no? Me ahorro el disgusto, ¿no? Bueno, esto forma parte de la incertidumbre, de este elemento además de que no sabemos exactamente cómo va a terminar, porque finalmente, aunque estuviéramos muy convencidos de que mi equipo va a ganar, no sabemos si va a ganar por poco o por mucho, si los goles se van a producir en los 5 primeros minutos de juego, con lo cual conviene llegar puntual, o no me puedo ir antes de hora porque sé que mi equipo marca goles a final de partido de manera habitual y aquel día no los marca. Es decir, todo esto rompe este determinismo y cuando hablamos de incertidumbre estamos hablando de lo contrario del elemento determinista. Perdón que me había cortado el micro. Dándole una pensada al tema de la incertidumbre, me acordaba mucho, yo estuve muchos años trabajando en una empresa de pelota vasca. ¿Sabes? Las empresas profesionales de aquí. Y eso estaba muy interiorizado porque, bueno, es un funcionamiento bastante diferente, pero muy orientado al espectáculo. De hecho, los partidos, o más los que son fuera de campeonato, se les llama festivales.
Claro, ya es festival, ya te está diciendo. Me acuerdo un buen amigo y que en ese momento era gerente, Pachi Mutiloa, que luego fue director de deportes del gobierno vasco, me decía, nuestra competencia es el grupo de música o el grupo de magos, ¿no? Entonces, en ese concepto de espectáculo, con esa idea de espectáculo, claro, cuando hacías las parejas o cuando diseñaban las parejas que se tenían que enfrentar, había una máxima que era, hay que buscar el 22, el partido es a 22, el 22-21. Claro, eso a los aficionados a un determinado pelotari pues no les gustaba porque, joder, si era muy bueno siempre le ponían con el compañero pues más bajo y encima al otro le daban ventajas y tal. O sea, de hecho, incluso había ventajas, por ejemplo, en el saque, que unos sacaban, pues, no sé si 1 metro y pico más adelante, ¿no? Entonces, pensando en esto de la incertidumbre y cómo, de hecho, cómo se ayudaba en ese caso y estaba muy interiorizado, o sea, es que era parte del sistema, cómo se ayudaba a generar precisamente esa incertidumbre. Luego, por otra parte, también hay que decir que ahí tenían mucho peso las apuestas. Entonces, claro, cuanto más incertidumbre, más apuestas. Entonces, hombre, creo que me llamaba mucho la atención porque nadie lo interiorizábamos o lo exteriorizábamos, perdón, así, ¿no? De como la importancia de la incertidumbre, pero siempre estaba esa idea, ¿no? De el partido tiene que acabar 22-21, ¿no? Hombre, ahí el tema, a mí sí que me interesa, o sea, ¿realmente es medible esto? O sea, como economistas, ¿cómo lo planteáis? A ver, estos estudios que comentaba yo de evolución de la demanda manejan con datos retrospectivos, ¿no? Con datos históricos, cuánta gente ha asistido a un determinado partido o cuánta gente ha seguido un partido a través de medios de comunicación, televisión, etcétera, ¿no? Y se obtienen variables, se cuantifican estas variables de contexto, los precios, los elementos de calidad, etcétera, y por lo tanto ahí se establece una relación causa-efecto que trata de ver cuál es la importancia de cada una de estas variables en la demanda. Esto es un estudio típico de demanda de asistencia, en donde hay, como digo, muchísima literatura, sin que haya una respuesta general y global para todos, pero si yo me preguntara, bueno, y si tuviera que mojarme un poco y decir, bueno, ¿cuáles son las variables más importantes? O por lo menos en relación a la incertidumbre, la evidencia dice que la incertidumbre no es la variable más importante. Contribuye junto a otras, ¿no? Pero no es la más importante. O sea, a pesar de que los pioneros hacían mucha referencia a esta variable, de hecho, hay otros elementos de acompañamiento que determinan la demanda de una forma más importante que la propia incertidumbre. Creo que hemos puesto ejemplos. Tú antes decías el caso del Atlético de Madrid o del Valencia, del Sevilla. El Sevilla fue otro de los casos cuando bajó segunda división que llenaba el estadio, ¿no? Y no estaba en la primera división. O sea que a nivel digamos, de relación causa-efecto, esto se ha cuantificado. A relación también le preguntaba Bruno antes, ¿no? ¿Esto qué repercusión tiene para un club, ¿no? O para una liga? Bueno, vamos a empezar por un club. Las cuentas de un club tienen que ver con, bueno, pues por una parte, cómo generan ingresos y por otra parte, cómo se gastan los dineros que han ingresado, ¿no? Entonces, en la parte de los ingresos que tienen los clubs, por lo menos con los datos del fútbol europeo, que es donde hay más información a nivel, como digo, más cercano a nuestro contexto, ¿no? El deporte del fútbol en Europa. Estos informes que publica una consultora, Deloitte, aunque sin necesidad de hacer propaganda para la consultora, porque es un referente, ¿no? Ellos hacen como un ranking de los clubes según su volumen de facturación. Y dividen los ingresos básicamente en tres conceptos. Los ingresos por asistencia al estadio, los ingresos por patrocinios y los ingresos por venta de derechos de televisión. Bueno, la demanda directa de asistencia a los estadios, la demanda de lo que sale del bolsillo de los ciudadanos, en términos relativos ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, para las cuentas de un club, en estos momentos es más importante los derechos de televisión que le llegan a partir de los acuerdos que tienen con sus respectivas ligas. La Premier socializa bastante, o sea, la Premier es la que vende los derechos y los reparte entre los clubes.
lo reparte de una forma más equitativa que lo que hace, por ejemplo, la Liga Española, ¿no? Esto hoy en día es una parte muy importante de los ingresos de los clubes. Con lo cual, si llenan más o llenan menos, ya no es tan determinante como lo podía ser hace 50 años para las arcas de un club, ¿eh? En el caso del fútbol y en el caso del fútbol europeo. Dentro de esto, el contexto también citaba antes Juanma, ¿no? Citaste el tema de la Premier. Claro, los equipos de la Premier llenan mucho más cuando juegan la competición doméstica, es decir, los partidos de Premier, que cuando juegan unos cuartos de final o unos semifinales de Champions. O sea, en semifinal y cuartos de final de Champions tienen más problemas para vender todos los boletos que no en un partido de la Premier, ¿no? Porque la idiosincrasia del seguidor de los equipos que juegan la Premier es relativamente diferente de lo que pasa en otras ligas, la portuguesa, la española, la francesa, la italiana, para hablar de las 5 grandes ligas. Los aficionados de otros países no les hacen los coros, ¿no? Exacto. Entre ellos se hacen los coros. Quizás os acordáis de Carlos Queiroz, que fue entrenador del Madrid, de los Galácticos, y que, bueno, como entrenador tuvo sus cosas y tal, pero es una persona que se ha preparado muy bien para ser entrenador y es una persona que hoy en día en Portugal también es reconocido como un buen pensador del fenómeno deportivo, también por su formación de base. Y hace unos años él decía algo que parecía muy fuera de sitio y que con el paso del tiempo se vuelve cada día más como Queiroz tenía razón, que era, llegará el día en que pagarán a la gente para que se vayan a los estadios a asistir a partidos de fútbol. Porque valdrá mucho más la pena, desde el punto de vista económico, que pase en la tele y que la gente lo vea en la tele. Y entonces es como en los concursos en la tele. Los concursos que pasan en la tele y uno va de figurante para estar ahí sentado aplaudiendo y le pagan para estar ahí aplaudiendo. Y Queiroz decía, y eso pasará con el fútbol. Y esto sobre el 2010 o por ahí, hacía muy poco sentido. O no, acababa de cuadrar, ¿no? Y ahora parece que vamos en ese camino también, ¿no? Perdón, Sí. Ahí voy a entrar yo. Me parece que Queiroz ahí no tenía en cuenta una cosa que ya se ha utilizado, que es la realidad aumentada. Pero ya se han rellenado estadios con espectadores virtuales. No sé si lo conocéis, pero claro, para no dar esa sensación de desangelado, en las retransmisiones se han rellenado con espectadores virtuales. Bueno, aquí hay cosas curiosas, ¿no? Uno de los criterios que puso la Liga, en el caso del deporte español, del fútbol español, la Liga para pagar los derechos de televisión es que tenían que garantizar que las cámaras de televisión dieran una imagen del campo lleno. Sí. Con lo cual, habían estadios en donde reubicaban a las personas para que aparecieran enfrente, que es donde hay más rato la imagen, ¿no? en el frontal y también detrás de las porterías en los goles, aunque en la parte alta pudiera estar vacío. Esto también se ha dado en el fútbol profesional en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que una vez va a empezar el partido, reubican a la gente para que las cámaras capten un determinado ambiente. Lo que decía Bruno, bueno, yo creo que en este momento esto ya empieza a darse. La construcción de los estadios, de los nuevos estadios o la remodelación de estadios, donde centra el máximo de atención es dónde se van a colocar y cuántas localidades van a ocupar lo que se llaman los palcos, ¿no? Es decir, los palcos VIP, ¿no? Es decir, donde hay un precio para la empresa o la institución que compra para toda la temporada X localidades, 8, 10, 12, normalmente no son más grandes que esto, para recibir a amigos, clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Para hacer relaciones. Normalmente, cuando esto sucede, el que en aquel momento se sienta no está garantizado que vaya a aplaudir al equipo local, ¿no? En cambio, está garantizado que ha pagado. No él, sino la empresa, no directamente, indirectamente, ¿no? Esto en términos de valor económico para un club, para el total de aforo de un estadio, es, en términos relativos, mucho más importante que lo que paga el aficionado de toda la vida, que está intentando reivindicar que no le suban excesivamente los precios de entrada a los estadios, pero que en términos relativos su aportación es menor, ¿no? Si además le añadimos que podemos tener
incluso gente retribuida sencillamente porque aplaude, porque siga. Bueno, hay casos de estos, ¿no? Por ejemplo... Bueno, lo que hizo Qatar en el Mundial de Balonmano hace unos años, que fichó una afición española para estar ahí a por ellos, Qatar, ¿no? Una cosa así. Sí. Eran Bueno, aficionados, si no recuerdo mal, me y parece que ahora era de también, Cuenca, que tiene un buen equipo de balonmano, que pues animaban al equipo catarí, ¿no? Sí. Es decir, esto realmente ya ha ocurrido, puede ocurrir, estamos en esto, ¿no? Si además le añadimos el tema de que puede haber más gente viéndolo desde fuera que desde dentro, y luego hay fenómenos como ocurre, por ejemplo, en Barcelona o en cualquier ciudad que tenga una gran atracción de turistas, ¿no? Entonces los asientos o la venta de localidades que tiene para un turista, que algunos será muy aficionado al fútbol y el otro lo vive como experiencia única, aprovechando que estoy en Barcelona o he ido expresamente a Barcelona o a otra ciudad muy turística para coincidir con un partido de fútbol, ahí realmente el tema del concepto del seguidor y del aficionado y de estos trabajos clásicos de demanda salta por los aires, ¿no? Como es fácil imaginar. Sí, además, lo pensaba, bueno, además, tú has sido directivo del Fútbol Club Barcelona, ¿no, Carlas? Bueno, directivo no, he formado parte de la comisión económica vale. Que reporta a la Asamblea de Compromisarios. Me estaba acordando del bueno, no sé si escándalo, de la polémica que hubo en no sé qué partido fue, ¿no? Que entraron un montón de seguidores del equipo contrario. No sé si también, como se ha reducido tanto también los costes de transacción, ¿no? De cesión de los abonos, cesión de las entradas, y que se encontró el Barça con... Claro, económicamente pues igual le viene mejor, no sé si a él o a los socios que lo colocaron, pero claro, se encuentran con que juegan en casa casi como si estuviesen en el campo contrario, ¿no? Sí, esto sucedió en el partido de semifinal de la Euroliga el año pasado con el Eintracht de Frankfurt, ¿no? Entonces, claro, una vez empezó el partido, la gente se dio cuenta que los seguidores del Eintracht de Frankfurt estaban repartidos no en la zona reservada para los aficionados del equipo visitante, sino repartidos durante todo el campo, ¿no? En todo el campo. Entonces, a partir de entonces, ahora hay todo un procedimiento para asegurar que en el proceso de cesión del derecho a ocupar un asiento, un abonado, lo haga, pero garantizando que el que va a disfrutar del derecho a ir al estadio no va a ir vestido con la camiseta del equipo contrario. Un tema que quería sacarte, bueno, lo comentábamos por teléfono, antes también lo hemos comentado, que es ahora cómo afecta esto a la incertidumbre, pues todo este desarrollo de la inteligencia artificial. Yo es que, mira, tengo un aviso de estos de noticias de Google sobre inteligencia artificial y deporte. Y bueno, no sé si es en México, en Argentina, que le están preguntando a la inteligencia artificial quién va a ser el campeón. O sea, y es que salen noticias cada 2x3. La inteligencia artificial dice que no sé qué equipo va a ser campeón. Y claro, ¿cómo se supone que ya no es la conversacional esta que usamos nosotros, pero sí la más técnica que pueden tener los equipos, se supone que va a reducir la incertidumbre? ¿Esto qué impacto puede tener, no? A ver, la inteligencia artificial en el límite podría, en cualquier contexto, reunir tanta información como para ser capaz de aventurar o de decirnos qué es lo que va a suceder. En el límite, digamos, el algoritmo más, más perfecto podría acabar prediciendo qué es lo que va a suceder. Claro, si esto sucede, la incertidumbre deja de aparecer. Con lo cual, hombre, si la inteligencia artificial fuera capaz de decir que el próximo partido, el próximo día, habrá un gol en el minuto 7 y lo marcará no sé qué jugador de no sé qué equipo. Y luego en el 25 habrá un penalti que no sé quién tirará y fallará. Que luego el árbitro enseñará una tarjeta amarilla y al cabo de 5 minutos otra al mismo jugador y un equipo se quedará con 10. Yo me pregunto y le pregunto a toda la audiencia, ¿nos interesaría seguir este espectáculo en directo? A mí particularmente me plantea ciertas dudas, ¿no?
como no fuera el elemento de a ver hasta qué punto falla la inteligencia artificial. Con lo cual ya no me interesaría el partido. La incertidumbre sería ver si hay alguna probabilidad de que el algoritmo se equivoque, ¿no? Imagino que además, como has citado el tema de las apuestas, podría haber apuestas si realmente el algoritmo se equivoca y en qué medida se equivoca, ¿no? Pero claro, el tema de predeterminar el futuro va en contra del concepto, obviamente, de la incertidumbre. Decía que uno de los problemas que se relaciona también con la incertidumbre es lo de los resultados combinados, que siempre dicen que el juego se va a perder incertidumbre, pierde uno de sus ejes más importantes, que es no saber lo que va a pasar. Pero ¿será que la inteligencia artificial llegará a un algoritmo tal que pueda predecir? O sea, me imagino que pueda crear, pero de predecir a este nivel de detalle. Bueno, yo creo que con la inteligencia artificial no sé si hay imposibles, ¿no? A ver, teóricamente, y yo creo que hay evidencias al respecto de que se ha avanzado muchísimo en esto, ¿no? Ahora estamos haciendo una hipótesis, supongamos que esto funciona, ¿no? Claro, si esto es así, significa que esta situación de incertidumbre, si no desaparece, o si no es cero, desaparece de tal forma, con tal magnitud, que pierde la gracia, ¿no? Pierde la gracia el tema del espectáculo en este sentido, ¿no? De hecho, bueno, yo hablaba al principio de que una cosa es el azar, otra la incertidumbre y otra es el riesgo, y ahora quizá valdría la pena retomar un poco esto, no como lección para entendernos, sino para ver qué consecuencias tiene. Cuando decimos azar es que, bueno, estamos más pensando en una cosa que ha pasado casualmente y vaya usted a saber por qué, pero la diferencia entre el azar y la incertidumbre es que en la incertidumbre podemos asignar a cada una de las situaciones una determinada probabilidad de ocurrencia. En el azar no. Y cuando hablamos de incertidumbre y hablamos de probabilidades, es lo que los algoritmos tratan, con toda la información recopilada, de poner encima de la mesa. Y luego, cuando hablamos de riesgo, le añadimos a la ocurrencia una cuestión muy importante, que es el daño. O sea, porque finalmente si ocurre A, B o C, a mí me da igual, me resbala, como se dice así en castizo, pues bueno, pues aquí nos quedamos. Pero si la consecuencia de A, B o C para mí supone un daño económico, moral, ético, del concepto que queramos, entonces esto adquiere una nueva dimensión, ¿no? Entonces, ahí es donde, claro, estamos en un terreno que comentábamos también hace unos días con Juanma, estamos en una situación en la que podemos entender y saber algo hoy y de aquí a un mes las cosas han cambiado, ¿no? O sea, es tanta la velocidad con la que van avanzando los temas que uno puede intuir cuestiones digamos, en dos sentidos. Uno, para estar expectante de ver hasta dónde llega el invento, vamos a llamarlo así, y en segundo lugar, para protegerme, ¿no? Para protegerme. Porque claro, todo esto es en base a qué información. ¿Es una información que a mí me compete o no? Es decir, cuando yo veo que tomo un dispositivo móvil y creo que yo he puesto que no estoy localizado, pero resulta que de alguna forma el dispositivo móvil me da señales de que me han seguido, uno se sitúa en una situación de indefensión importante. Con lo cual hay alguien que está manejando mi información e incluso esta información tiene un valor en el mercado, ¿no? Con lo cual yo ante esto debo protegerme, ¿no? Y esto sirve para lo que estamos hablando ahora de la competición profesional en el mundo del deporte, como en el mundo del deporte el tracking que le pueden hacer a una persona que hace práctica deportiva, que hace actividad física por su cuenta a través de todos los dispositivos que permiten contabilizarnos cualquier cuestión relacionada con nuestro cuerpo, anímicamente, etcétera, pero también el tracking que nos hacen cuando entramos en un gimnasio y en el gimnasio pueden saber cuánto rato he estado en un lugar, en otro, qué he hecho, qué he dejado de hacer,
incluso me atrevería a decir casi qué pensaba hacer y luego no hice. Vaya usted a saber. Carles, sí, mira, el otro día yo al respecto del tracking del gimnasio les comentaba, no está muy lejos del entrenamiento, o sea, el edificio deportivo que nos entrene solo, el edificio. O sea, porque si es capaz de localizarme y de traquearme por dónde voy, dónde estoy, además con ahora se le llama, no sé si lo habéis oído la expresión, pero que tiene toda la lógica, que es la inteligencia artificial de las cosas. Claro, el Internet de las cosas, si se conecta a inteligencia artificial, tienes inteligencia artificial de las cosas. Entonces la máquina te puede proponer tu entrenamiento personalizado a partir de la inteligencia artificial. Bueno, ahí, de todos modos, lo que decías, si la incertidumbre es una cuestión de estadística, la inteligencia artificial va a atinar mucho. No sé si el resultado, el minuto, tal, pero el resultado de una liga yo creo que tiene muchas papeletas. Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo. Estadístico, al final. El algoritmo se basará en un método estadístico y el método estadístico ya existe. O sea, tenemos propuestas de predicción que son bastante avanzadas y al final fallan, que tienen que ver con el valor del equipo, del jugador, si este se lesiona o no. Bueno, pero el crecimiento actual da miedo, pero bueno, hasta dónde llega. No hay como en esto no me lo creo. Hablaremos más adelante. Sí. Carles, muchas gracias por la conversación. La verdad es que es súper interesante. Era un tema que además de siempre leer el competitive balance, la importancia de todo esto, pero bueno, por lo menos así. La verdad es que a mí me ha aclarado mucho estas ideas. Muchas gracias por participar. Y nada, y bueno, nos veremos pronto, nos veremos en Valencia, en el Congreso de la Economía del Deporte. Muy bien, pues Bruno, Juanma, también muchas gracias a vosotros. Bueno, yo creo que ha sido dinámico, entretenido, han salido muchos temas. Seguramente de lo que hemos hablado hay para 6 locutorios monográficos sobre cada uno de estos temas. Y bueno, ya que has citado el Congreso de Valencia, pues Juanma se refería al Congreso anual que hace de la Sociedad Española de Economía del Deporte, a la que todo el mundo está invitado a participar y que bueno, pues se presentan investigaciones interesantes. El tema este de la tecnología, a ver, el tema de la incertidumbre, del balance competitivo, es un clásico entre los estudios de los economistas del deporte. Pero, por suerte también, tenemos un colectivo de personas tecnológicamente muy interesadas y esto significa que la presencia de la tecnología en todos los sectores de la vida y en el deporte en particular, está adquiriendo cada vez más presencia entre el colectivo de profesionales que trata de reunir la sociedad, que en definitiva lo que quiere es pues, contribuir también a la mejora del sector. Y bueno, gracias Juanma por haber hecho la cita y yo aprovechando también pues, para invitar a todo el mundo que esté interesado en seguir nuestro congreso presencial o virtualmente, otro elemento tecnológico que hemos introducido en los congresos. Muchas gracias Juanma y Bruno por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias Carles y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, buenas tardes.